Ahora tengo yo la oportunidad, quiero, si Dios me asiste, hacer uso de este tiempo. Antes de iniciar, les saludo a distancia, agradeciendo a Dios que nos permite encontrarnos usando este medio. Como ustedes saben, un día como hoy, nuestro Salvador resucitó. Un día como hoy, nuestro Señor liquidó la cuenta a nuestro favor. Qué bendición saber que Dios fue satisfecho, que su justa demanda, la justa demanda de su santa ley, Cristo la satisfizo. Sello indistinto de que así fue su resurrección. Y hoy nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Esto es de suma importancia porque estábamos distanciados del Creador, alejados de nuestro Hacedor. Ciertamente la obra de Jesucristo nos reconcilió, nos acercó, nos hizo volver a nuestro Hacedor. Un hombre de Dios dijo que por naturaleza los seres humanos nos alejamos de nuestro Creador. Y si regresamos, es solamente por su gracia operando. Tengo algunos textos para compartir con ustedes y el título del mensaje para este día es ¿Dios está aún airado contra ti? ¿Dios está aún airado contra ti? Espero que puedas contestar con claridad esta pregunta, porque Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y Él mismo ha dicho, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Oh sí, Dios es un Dios justo, y está airado contra el impío todos los días de su vida. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Salmo 7, versículos 11 y 12. He también citado el texto histórico, bíblico, por cierto, pero histórico, porque el gran predicador Edwards lo usó para su célebre sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. Moisés escribió en su cántico que se registra en Deuteronomio 32 y el versículo 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, refiriéndose al pecador que se halla bajo la ira de su Creador, debido a su rebelión, debido a su pecado. Porque el día de su aflicción está cercano. Se refiere no solamente al día de su muerte, la conclusión de su periodo de vida, que es sumamente breve, sino también a su condenación eterna, pues ésta está preparada
para el pecador impenitente. Y Moisés dice, y lo que les está preparado se apresura. Es de todos conocido que estamos viviendo una experiencia extraordinaria. Hay un microbio que amenaza la salud del mundo. Pero hay buenas noticias acerca de esto. No todos serán afectados. No todos serán alcanzados por este virus. Y hay algunos que, aunque han sido infectados, se han recuperado. Hay información de personas que dicen muy alegremente, muy ufanos, diciendo que han vencido al virus que les invadió. Y yo entiendo y aprecio su júbilo, su alegría. Hermanos amados, amigos queridos, hemos hablado en un mensaje anterior por qué razón nosotros nos abstenemos de reunirnos. Y una de ellas es precisamente por tener prudencia. Confiamos en un Dios soberano, pero también debemos actuar prudentemente. Así que les animo a seguir las indicaciones de los departamentos de salud. Hermanos, amigos queridos, cuídense y cuiden a sus hijos. Quizá Dios permita que este virus no les alcance. Pero tengo una mala noticia. Un virus letal les ha alcanzado. Vive con ustedes. Son portadores de él. Y han contagiado a sus hijos. Y sus hijos, a su vez, si Dios les permite formar una familia, también van a transmitir este virus. Para el COVID-19 se dice que hay maneras de poder combatirlo. Una es distanciarnos, teniendo las precauciones pertinentes. Pero acerca del virus que la Biblia llama pecado y que se expresa con diversos síntomas, no hay manera de evitarlo. Todos hemos sido alcanzados por él. Una de las maneras que se expresa este virus es que estamos enemistados con Dios. Esa es una manera de decirlo. La otra manera que es contundente es que Dios está airado contra el impío todos los días. Y declara, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Su espada está siendo afilada con el girar de la rueda de tu vida, haciendo continuamente lo que a Él le desagrada. Y un día, según Moisés, en Deuteronomio 32, eso que está preparado se apresura. A su tiempo, tal persona o tales personas resbalarán y su aflicción está cercana. El Evangelio no solamente da una mala noticia, también da una buena noticia, una excelente noticia. Y esa noticia la tenemos contenida en nuestros textos que hemos leído ya. Segunda a los Corintios, capítulo 5, los versículos 19 a 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el remedio contra el virus mortal. El profeta Isaías habló acerca de esto, y cito a Isaías 53, versos 5 y 6. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. He aquí el antídoto, he aquí la medicina, he aquí el medio de aplacar la justa ira de Dios. Termino el texto. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este virus mortal llamado pecado es contrarrestado, es eliminado, es quitado del creyente por cuanto ha sido puesto en Jesucristo. Por eso leíamos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un hombre de Dios dijo que el corazón del Evangelio es la redención, y la esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Acerca de esto, me permito decir esto, lo siguiente. Las iglesias que predican esta verdad central, predican el Evangelio. Las iglesias que predican esta verdad central, predican el Evangelio, aun cuando en otros puntos estén erradas. Pero las que no predican la expiación, sin importar todo lo demás que digan y hagan, han dejado el alma y la sustancia del Evangelio divino a un lado. El corazón del Evangelio es la redención, porque todos a una nos apartamos. No hay uno solo que haga el bien. Todos fuimos infectados y como consecuencia Dios está enemistado, Dios está airado contra el impío todos los días. Por eso mi pregunta, y así he titulado el mensaje de hoy: ¿Dios está aún airado contra ti? Acerca del COVID-19 hay muchas esperanzas de sobrevivir. Acerca del pecado en el corazón del hombre hay solamente una. Y esta es creer en Jesucristo con arrepentimiento y con una fe sincera. Pienso que debo presentar otra vez las verdades elementales del Evangelio, recordándoles que de una forma vigilante hemos de cuidar en nosotros, en nuestros hogares y en nuestra iglesia los principios de nuestra fe. Son los principios de nuestra fe, hermanos, que nos dan estabilidad, que nos dan seguridad. Es lo que creemos, no es lo que hacemos. Y lo que creemos se desprende de lo que Dios ha revelado. Y Dios ha revelado suficiente quién es Él. Y lo suficiente acerca de quiénes somos, acerca de quiénes somos nosotros. Por eso creo que es bueno que nosotros que estamos seguros de lo que creemos, nos plantemos y afirmemos nuestra posición, anunciando la palabra de vida y declarando con caridad, repito,
declarando con caridad las verdades fundamentales del Evangelio, no enseñoreándonos de nada. No somos dueños de nada, somos administradores de la verdad. Y la verdad revela el amor de Dios, así como revela su justicia y su ira santa, así como dice que Él está airado contra el impío. También habla claramente de su amor y de su misericordia. Es verdad que esta es música antigua y para muchos desconocida y por eso extraña. Pero yo no quiero cantar, yo no quiero tocar música nueva, sino la que se escucha y se escuchará en el cielo. Ahora mismo en el cielo se escucha y nosotros también cantamos aquí, entrenándonos para cantar allá. Allá cantaremos al que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Hermanos, he aprendido que nada conmueve al corazón como lo hace la predicación de la obra de Cristo en la cruz. He aprendido que nada conforta, nada tranquiliza el corazón como el recordar quién es Dios y lo que ha hecho para nosotros. También he aprendido que cuando el corazón ha sido conmovido y herido por la palabra de doble filo, nada cura las heridas como el suave bálsamo que brota del corazón traspasado del Señor. Es allí que derivamos el perdón de nuestros pecados. Es allí que encontramos que aquel Dios airado ahora nos sonríe a través de su Hijo y nos sonríe a través de una fiel providencia que constatan fielmente su amor para con nosotros. Es en sus plumas y en sus alas que estamos seguros. Es que su fidelidad es para nosotros escudo y adarga. No he conocido a nadie que haya sido llevado a la nueva vida en Dios y a la santidad, excepto por la doctrina de la muerte de Cristo en favor del pecador. La gran doctrina, la más grande doctrina es esta. Dios, viendo a los hombres perdidos por causa del pecado, ha tomado el pecado de ellos y los ha cargado a su Hijo unigénito, haciendo Dios que aquel Cristo que no conoció pecado fuera pecado por ellos, por los pecadores a quienes amó inmerecidamente. Como constancia de esta transferencia del pecado que Dios hace hacia su Hijo Jesucristo, el que cree en Cristo Jesús es hecho justo y recto. Sí, esta es la buena noticia del Evangelio. Es hecho justicia de Dios en Cristo. Cristo fue hecho pecado, a fin de que los pecadores pudieran ser justos. Esta es la doctrina de la sustitución de nuestro Señor Jesucristo a favor de los pecadores. A nadie se le hubiese ocurrido escribir esto. A nadie se le hubiese ocurrido hablar de esto. Solo el Espíritu Santo, con declaraciones fuertes para imprimir en nosotros este glorioso hecho. ¡Qué declaración más extraordinaria! ¡Qué hecho más glorioso! Cristo es mi sustituto. Él llevó mi pecado y me imparte su justicia. Podríamos decir, aleluya, Dios, ahora, por Cristo Jesús su Hijo,
me ama. Quiero hacer una pregunta, y si puedo, daré también la respuesta. ¿Quién fue hecho pecado por nosotros? Recuerde usted a Isaías 53:6. Dice que en él se cargó el pecado de todos nosotros. ¿Quién fue él? ¿Recuerda usted al eunuco que leyendo esta porción de las Escrituras preguntó a Felipe, ¿de quién está hablando? ¿De él mismo? ¿O de quién? ¿Cómo podríamos entenderlo sin la revelación escrita? Así que pretendo, y en verdad no es que lo piense, realmente lo soy, insuficiente e incapaz para presentar un cuadro delante de ustedes de la majestad y de la gloria de Jesucristo. Pero intentaré. La descripción de Cristo que se hace en las Escrituras será el material de nuestra meditación. Quiero empezar diciendo que nuestro sustituto era sin mancha, inocente y puro. Pues dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y anduvo entre nosotros. No obstante que fue hecho similar a la carne pecadora, Él no conoció pecado. Aunque cargó con el pecado, nunca fue culpable, no era culpable, no podía ser un pecador. No conocía pecado, no tenía conocimiento personal del pecado. A lo largo de toda su vida, nunca cometió una sola ofensa contra la ley de la verdad y del bien. La ley santa del Padre moraba en su corazón. Era su naturaleza ser santo. Él pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me puede señalar una falta? ¿Quién de nosotros podría hablar de esa manera? Si alguien se atreviera a pintar un cuadro de nosotros, el pastor Spurgeon dice, al final de que pintara el cuadro de nosotros, le faltarían algunos toques de negro. Hay mucho negro, mucho de oscuridad en nosotros. No sería ningún problema, fácilmente podríamos ver las faltas de nosotros mismos. Mayormente si vamos al espejo que se halla en las Escrituras. Pero en Él, hermanos, no había ningún mal. Por eso preguntó a sus adversarios, ¿quién de vosotros me redarguye del pecado? Aún su juez vacilante preguntó, ¿qué mal ha hecho? Mateo 27:23. ¿Por qué quieren ustedes matarle? ¿Quieren matar a su rey acaso? Él mismo no encontró absolutamente ninguna falta. Ah, queridos, Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. En Él no había ninguna falta. Así como los judíos examinaban al Cordero Pascual antes del sacrificio, también los escribas y fariseos, los doctores de la ley y los principales examinaron al Señor Jesús sin encontrar en Él ninguna ofensa. Como Juan dijo, como Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
sin defecto y sin mancha. Oh, la gloria del Salvador. No podía ser de otra manera, hermanos. La justa y santa ira de Dios demandaba un sacrificio. Y un sacrificio perfecto. Todos los anteriores eran imperfectos. Todos los anteriores apuntaban a este sacrificio perfecto. Aquellos que ofrecían los sacrificios lo hacían mirando a futuro el sacrificio perfecto. Hoy nosotros vemos hacia el pasado y sabemos que Él vino y quitó el pecado de nosotros. Así como no hubo en Cristo pecado de omisión, tampoco hubo en Él una sola falta de omisión. Es probable, hermanos, y creo que es altamente probable, que nosotros, habiendo sido dotados por la gracia divina, nos libramos de cometer la mayoría de los pecados de comisión. Pero yo, por ejemplo, tengo que lamentar y confesar diariamente los pecados de omisión que cometo. Pues, aún teniendo gracias espirituales, tú y yo no alcanzamos la medida que se requiere de nosotros. Si hacemos aquello que en sí es bueno, porque hay cosas que ahora hacemos que son buenas, por lo general manchamos nuestra obra. Ya sea por motivaciones, ya sea por la manera de hacerla, o por la autosatisfacción que sentimos por ella cuando la hemos acabado. Por una o por otra razón, no alcanzamos la medida. Nos quedamos cortos. Olvidamos hacer lo que debemos hacer. Todos podemos afirmar que así es. O al hacerlo somos culpables de tibieza. Somos culpables de confiar en nosotros mismos. Somos culpables de incredulidad o de algún otro error grave. Pero no era así con nuestro Redentor. Él era perfecto. Él era perfecto en su corazón. Él era perfecto en sus propósitos. Él era perfecto en sus pensamientos. Sus palabras eran perfectas. Sus hechos eran perfectos. Todo Él era perfección. Todo Él era perfección. Todo Él es perfección. Oh, cuánto le admiro, que siendo tal como era, sin mancha y 3 veces santo, para quien ni los mismos cielos eran puros, no obstante se humilló al punto de ser hecho pecado por nosotros. Esa es la buena, excelente, gloriosa noticia del Evangelio. ¿Cómo pudo Cristo aguantar ser contado entre los transgresores y cargar con el pecado de muchos? Quizá no sea sufrimiento para un pecador vivir entre pecadores, ¿verdad? Sí, es verdad que a veces nos abruma la conversación de algunas personas y si tenemos que estamos lo elemental y quisiéramos retirarnos. Pero ¿no es verdad que a veces pasamos por alto las bromas, los comentarios en doble sentido y no nos hieren, no nos lastiman? ¡Cuán doloroso! ¡Cuánto sufrimiento debió ser para el puro de corazón, para el limpio de ojos, el vivir y convivir entre pecadores! ¡Qué gran dolor! Morar en la compañía de disolutos y licenciosos. ¡Qué sufrimiento sin medida debe haber sido para el Señor puro y perfecto morar entre los hipócritas!
los egoístas y los blasfemos. Sin embargo, leemos las siguientes palabras y quedemos pasmados de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nuestro Señor perfecto cargó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Decía yo durante el estudio dominical, Señor, qué bendición que yo creo en ti. Qué bendición, Señor, que mi corazón haya sido abierto a tu palabra. Pero esto que estoy escuchando confirma quién eres tú y cuán deudor soy a ti, como mi hacedor, como mi sustentador. Y pensaba en la obra de Cristo, que Él se interpuso entre el Creador y la criatura, yo, y recibir Él lo que merecía yo, siendo Él puro, siendo Él santo. Profundicemos en esto. ¿Qué fue lo que se hizo con Él? Con aquel que no conoció pecado. Hermanos, no fue solamente la aflicción y el dolor de vivir entre pecadores. No fue solamente la noche última antes a su crucifixión. No fue solamente el trato injusto, rudo, maligno que las dos bestias le infligieron, tanto el Estado como la religión. Ambos líderes se unieron contra el Señor y contra su Cristo. No solamente fue que estiraran su cabello, o escupieran su rostro, o clavaran espinas en su cabeza, o que golpearan su cuerpo, y finalmente clavándolo en la cruz, que algunas personas sensibiliza y diríamos, ¿y cómo no? Pero amados hermanos, no fue solamente eso. Vuelvo y repito, ¿qué fue lo que se hizo con Él? Con el puro, con el santo, en quien moró la ley santa, la ley de verdad, la ley del bien, el que ni por comisión ni por omisión cometió una sola falta. Oye estas palabras, fue hecho pecado, fue hecho pecado. ¿Has pensado en el significado de estas palabras? Necesitamos entender la santidad de Dios. Necesitamos entender lo horroroso, lo detestable que es el pecado para Dios. Para que podamos entender este glorioso acto. Dios, el Dios soberano, hace a su Hijo pecado. Isaías lo pone en estas palabras, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pablo dice, al que no conoció pecado, ¿quién? Jesucristo, lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios. Esta expresión es tal que entre más reflexionemos en ella, más nos maravillamos de su singular fuerza. No, Él no vino para librarnos de una economía quebrada, para librarnos de un virus que amenaza nuestra salud y tal vez nuestra vida. Mientras el hermano decía que el Señor creó todas las cosas, incluidos los virus, y Él determina el tiempo cuando estos deben actuar.
Y Él determinó que en el presente siglo, en el siglo XXI, a principios del año 2020, se hiciera patente en muchos lugares de este mundo. Nuestro Creador tiene todo en control. Solo el Espíritu Santo puede originar semejante lenguaje. Fue sabio que el Maestro Divino inspirara expresiones singulares, fuertes, porque de otra manera el pensamiento humano no las hubiera captado. Pero ahora, aún ahora, a pesar del énfasis, la claridad y la particularidad del lenguaje usado aquí y en otras partes de la Escritura, hay quienes niegan esa sustitución que enseñan las Escrituras. Ese ha sido otro ataque que el cristianismo ha librado a lo largo de su historia. Mientras existe el mundo, ha sido atacada la idea de un hacedor del universo. Mientras existe la doctrina de la sustitución, hay quienes atacan esta doctrina gloriosa. El pensamiento moderno se esfuerza por apartarse de aquello que es claramente el significado que dio el Espíritu Santo. Que el pecado fue quitado del pueblo, que el pecado fue quitado del pueblo para ser cargado al inocente. Pues escrito está, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la Biblia de las Américas, el mismo texto se lee de la siguiente manera. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y si no fuera suficiente, tenemos el texto del apóstol Pablo. Fue hecho pecado por nosotros. Dios el Señor cargó sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó, todo el peso del pecado humano. En lugar de que cayera sobre el pecador quien lo cometió, fue puesto sobre Cristo, quien no cometió pecado. Y la justicia que Jesús consiguió fue puesta a cuenta del culpable, quien no había trabajado por ella, de modo que el culpable fuera tratado como justo. Hoy eso eres tú, querido creyente. Por fe en Jesucristo has sido declarado justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso Pablo con vehemencia dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora es posible. Hoy es posible. Es el día de la salvación. Hoy la puerta está abierta y el Salvador está llamando, venid a mí todo el que esté cargado y trabajado. Porque el mal que está determinado para el impío está en camino. Se apresura y pronto su pie resbalará y recibirá el merecido por su incredulidad. Oh, que acudieras a Cristo. Oh, que creyeras en Cristo. Todo el que quiera conocer verdaderamente el aborrecimiento de Dios por el pecado, tiene que ver al unigénito con su cuerpo y alma sangrando hasta la muerte. Tiene que, de hecho, enfocar cada palabra de nuestro texto y captar su significado más profundo. Fue hecho pecado por nosotros. La profundidad del terror. Y sin embargo,
la altura del amor. Dios es bueno. Dios es compasivo y misericordioso. Es moda. A la gente le gusta hablar del amor y la misericordia de Dios. Y ciertamente a mí me deleita hablar de ello. Pero también hablar de la justicia y la santidad de Dios es de suma importancia. Cuán aceptables y amados para Dios han de ser aquellos a quienes Él mismo hizo que fueran declarados justos en su amado Hijo. No es que alguien encontró el remedio, no es que inventaron una vacuna, no es que se aislaron y pudieron evitar el pecado, no es que se santificaron a sí mismos y finalmente obtuvieron la sanidad. No, eso es imposible. Dios es santo y demanda santidad. El pecado tenía que ser castigado. Oh, qué maravilloso cuadro aquel, cuando nuestro Salvador gime desde el fondo de su corazón: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, aquel que viene pronto para auxiliar. Oh, aquel que es excelso en extender su misericordia, la retuvo de su Hijo. No la ofreció a su Hijo. ¿Sabes por qué? Porque Él es santo. Y en su Hijo estaba el pecado de su pueblo. Él tenía que morir. Su sangre tenía que ser derramada para que hubiese remisión de pecado. Así como Cristo fue hecho pecado, aunque nunca pecó, así somos nosotros hechos justicia, aunque no podemos pretender haber sido justos por nuestros propios medios. Aunque somos pecadores y nos vemos forzados a confesarlo con dolor, el Señor nos cubre con la justicia de Cristo, de tal manera que lo único que se ve en nosotros es su justicia. Él nos ve en su Hijo. Esto se aplica a todos los santos, a todos los creyentes, a todos los redimidos, y se aplica a todos los que habrán de creer en su nombre por el testimonio de los redimidos. ¡Ah, qué maravilla de enseñanza! ¡Qué doctrina más preciosa! ¿Puedes apreciarla? Aunque seas pecador y por ello corrupto, deformado y vil a los ojos de Dios, si aceptas al gran sustituto que Dios te brinda en la persona de su Hijo amado, tus pecados serán apartados de ti y la justicia te será dada, y el Señor te mirará en Cristo. Y podrás decir tú mismo: amado, más amado no puedo ser, pues en la persona de su Hijo, tan amado soy como lo es Él. Ninguna doctrina puede ser más dulce que esta para los que sienten el peso terrible del pecado y la carga de su maldición. Para aquellos que han encontrado que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Para aquellos que han encontrado que el arco lo tiene entesado y pronto disparará la flecha que te hará resbalar y perecer con la caída. Y presentándote delante de tu Hacedor, oh cubierto de tu inmundicia, oh cubierto con la justicia del Cordero, oh que acudieras a Cristo y que tu enfermedad sea eliminada, lavada en la sangre del Cordero, cubierto con su justicia. Ciertamente, como dije al principio, esta música puede parecer extraña,
pero es la que se canta y se cantará en los cielos. Oh, ahora los redimidos cantan al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El corazón del Evangelio, amados hermanos, queridos amigos, es la redención. Y la esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Esta verdad elemental del Evangelio debe de ser resguardada celosamente en nuestros hogares, en nuestra iglesia, proclamándola con claridad y otra vez, como ya dije, con caridad. Con caridad. Dios es el Salvador de los pecadores. Oh, que acudieras a Él y seas salvo por Jesucristo. Oremos. Soberano Dios, tú, Señor, enviaste a tu Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú, Señor, a ver al hombre perdido en sus pecados, caminando de espaldas a ti, bien pudiste dejar pasar el tiempo, y cuando estuviese llena la copa de tu ira, derramarla sobre ellos, derramarla sobre nosotros, Señor. Pero en tu sabiduría, en tu gracia y misericordia, escogiste, Señor, libremente, enviar a tu Hijo Jesús, y Él vino para tomar el lugar de tu pueblo y sufrir, Señor, tu ira. De esa manera cumplió la demanda de una ley santa. De esa manera satisfizo tu justicia. De esa manera nos salvó de nuestros pecados. De esa manera eliminó este virus mortal del pecado. Porque aquellos que creen en ti no morirán, sino que vivirán eternamente. A ti la gloria, amado Jesús. Amén.